Muy buenas tardes, espero que se encuentren todas y todos muy bien. Hoy día vamos a comenzar a trabajar la función sí y espero que alcancemos a trabajar con la función y con la función o. Pero la función sí tiene dos modalidades. Una que es cómo se estructura esta función sí, está dentro de lo que son las funciones lógicas. Y como es una función lógica, necesariamente siempre contrasta, compara dos valores contenidos en una celda, ¿cierto? Y que pueden ser números, textos, una función, una fórmula, una referencia, tal como aparece ahí en la pantalla. La estructura de esta función busca siempre comparar. Como es una comparación, va a requerir necesariamente conectores que aparecen detallados acá en este cuadradito que ustedes pueden ver: mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y distinto. Por lo tanto, cada vez que nosotros trabajemos con una función sí, tengo que comparar dos valores, una celda con un número, un texto con una función, lo que requiera esa función para obtener el resultado o lo que nosotros queramos. Por lo tanto, necesitamos identificar en la sintaxis tres elementos que son fundamentales para la estructura de esta función. Primero, signo igual, sí, abre paréntesis, la prueba lógica, que es la comparación de un valor con otro. Necesariamente la prueba lógica es una comparación, por lo tanto, no puede ir una celda sola, no puede ir un número solo, no puede ir un texto solo, sino que siempre va una celda, un número, un texto, lo que sea, comparado con otra cosa, que puede ser mayor, menor igual, distinto, todos los conectores que ahí aparecen. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tienen que comprender es que cuando trabajen con la función sí, necesariamente deben comparar algo con otra cosa. Por lo tanto, vamos a pasar a la pestaña siguiente, que tiene los ejemplos que vamos a trabajar hoy. En el ejercicio número 1 dice indicar difícil para el caso de Excel. De lo contrario, o en caso contrario, se debe visualizar sencillo. Eso quiere decir que el primer valor que debo considerar es el que está contenido en la columna A y corresponde a los programas de Office como Excel, PowerPoint, Word, Windows. Indicar difícil para el caso de Excel, de caso contrario debe visualizar sencillo. Por lo tanto, la comparación necesariamente tiene que estar relacionada con esta celda. Por lo tanto, le voy a decir signo igual, sí, abre paréntesis. Entonces, acá lo primero que hago es colocar la prueba lógica. Es decir, si esa celda es igual, si esa celda es igual a Excel, porque me dicen para el caso de Excel es difícil, por lo tanto, voy a colocar comillas, Excel, cierre comillas. Ahí estoy comparando. El contenido en la celda A4 es igual a Excel, o sea, lo que le estoy diciendo, el valor contenido en A4 dice Excel, punto y coma, entonces, valor si verdadero. ¿Qué pasa si eso es verdadero? La función me debe devolver difícil, cierre comillas. De lo contrario, es decir, si eso es falso, debería decir sencillo. Cada vez que yo escriba un texto al interior de una función lógica, debe ir entre comillas para que Excel entienda que corresponde a un texto. Por lo tanto, vamos a colocar difícil Excel, y si copio eso hacia abajo, voy a tener que, para PowerPoint es sencillo, Word sencillo, Windows sencillo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo cambio las celdas todas a Excel, va a comparar por la fórmula y me va a decir que todas son difíciles. Si yo colocara Word, sencillo. Pero si coloco Luna, también me va a dejar sencillo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir ajustando en la medida que vayamos avanzando.
porque obviamente ahí podríamos usar o una validación de datos para restringir que solamente los valores que ahí aparezcan sean programas computacionales o estén relacionados con Microsoft, ¿cierto? Excel. ¿Ya? Vamos bien hasta el momento. Hagamos otro ejemplo, el ejercicio número 2. Dice, indicar casado para el código 1, soltero para el código 2. ¿Ya? Entonces acá, si el número es 1, debería decir casado. Por lo tanto, voy a colocar si, abre paréntesis, el valor contenido en la celda A11 fuese igual a 1, es un número, por lo tanto no necesita, no requiere comillas. En ese caso, casado, punto y coma, ¿cierto? De lo contrario es soltero. Si A11 entonces igual a 1, igual casado, comillas, soltero. ¿Ya? Enter, y ahí tenemos casado, soltero, soltero, casado. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo coloco 0, aparece soltero porque no es igual a 1, y por ejemplo si coloco 3, me va a colocar soltero, si coloco 4, soltero, 5, soltero, 6, soltero. ¿Se fijan? La limitación es que solamente compara dos valores. Tengo solamente dos posibilidades, por eso que después aparece la función si con anidados, porque ahí puedo agregar más opciones o incluso puedo colocar la si punto conjunto, que también nos va a servir para colocar más de una variable. ¿Ya? Por lo tanto, por ahora vamos a dejar los valores que nos están dando, 1, 2, 2, 1, ahí cambia por ahora lo que... Lo otro que podríamos hacer también sería, por ejemplo, colocar si A11 es por otro lado, menor a 2, ¿qué ocurre si es menor a 2? ¿Qué va primero si es menor a 2? Por lo tanto, la prueba lógica puede expresarse de distintas formas. Ojo con eso. Va a depender de la creatividad del que nos estructure la función, es como la... Porque si la coloco al revés, por ejemplo, y digo si A11 es mayor a 1, entonces ahí esa prueba lógica me indica que la tengo que invertir. Es decir, si es mayor que 1, es casado, es soltero, perdón, y si es distinto, casado. Si A11 es mayor a 1, quiere decir que mayor a 1 es de 2 para arriba. Vamos con el ejercicio número 3 de 35. Ya, dice sumar medio punto a la nota, sumar medio punto a la nota. ¿Cuánto es medio punto cuando hablamos de nota? 0,5, muy bien. Si resulta ser mayor que el promedio de notas, de caso contrario debe visualizar la misma nota. Ay, que está entretenido ese. Sumar medio punto a la nota, si resulta ser mayor que el promedio de notas, de caso contrario debe visualizar la misma nota. Dice, si resulta ser mayor que el promedio de notas, de caso contrario, debe visualizar la misma nota. ¿Qué cosa debe ser mayor que el promedio de nota? Si, abre paréntesis, si el valor contenido en la celda A19 resulta ser mayor que el promedio de notas, es decir, mayor, y aquí, tararán, pararán, promedio, abre paréntesis, seleccionamos de A19 a A24, o si quisieran calcular el promedio en otra celda, también hacer, por ejemplo, ahí dice si A19 es mayor al promedio de A19 a A24, en ese caso, que lo que va a hacer, tomar A19 y le va a sumar 0,5. De lo contrario, punto y coma, se mantiene la misma nota, es decir, A19. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Le digo, Excel, sí,
el valor contenido en la celda A19 es mayor al promedio de las notas que están contenidas en el rango de A19 a A24, en ese caso, punto y coma, a la celda al valor que está en A19, súmale 0,5, de lo contrario, coloca el valor que está en A19. Y ahí tenemos 5,6 mayor al promedio y tenemos 6,8, 4,2, 6,3, 2,6, 3,2. Ahí se mantiene. Veamos si es cierto. Signo igual, promedio, abre paréntesis, seleccionamos las notas acá y tenemos que un 4,6. F4, tengo que fijar ese rango, de lo contrario se va corriendo. Ahí sí, ¿ven? 6,1, 6,8, 4,2 se mantiene, 6,3, 2,6, 3,2. Mira, menos mal que me di cuenta. Ahí está. Entonces, el valor que está, el promedio, necesariamente debe fijar valor absoluto para ese rango de datos. De lo contrario, se va a ir corriendo y va a ir considerando menos valores, por lo tanto, va a ir bajando el promedio. Lo otro que pueden hacer es, en vez de colocar eso, si es que lo encuentran muy complicado, le colocan mayor a el valor que está en la 25, igual lo tienen que fijar y le va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Cualquiera de las dos formas sirve. Importante. Vamos al siguiente. Dice, crear una función que muestre la siguiente información. Saldo positivo, ahí en observación debe decir, saldo positivo cuando las ventas sean mayores al mínimo del total de ventas aumentado en un 50%. ¿Ya? Vamos de nuevo, signo igual, si abre paréntesis, ¿cuál es la prueba lógica? Cuando la venta sean mayores al mínimo, min, del total de las ventas aumentado, mínimo, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, buscamos todo eso, F4, para que no nos pase lo mismo de hace un rato, por 1,5. ¿Sí? ¿Sí? Dice si el valor contenido en B29 es mayor al mínimo del total de ventas, mínimo del total de ventas, aumentado en un 50%. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? En ese caso, debería decir signo igual, saldo positivo, cierre comillas, de lo contrario, voy a colocar negativo. Si sé que me faltan paréntesis. Y ahí, positivo, negativo. Uno. Ahí está. Copiamos hacia abajo y ahí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Ya. El ejercicio número 5 tienen que calcular el valor de la entrada con un 10% de descuento para las entradas con preventa y en caso contrario cancelar el mismo valor. Si, abre paréntesis, la prueba lógica, si eso es igual a preventa, ¿qué pasa en ese caso? El valor de la entrada se le hace un descuento del 10%. Por lo tanto, si le hago el descuento del 10%, quiere decir que voy a tener solamente el 90% del valor. Por lo tanto, lo multiplico por 0,9. ¿Sí? ¿Ya? Punto y coma. De lo contrario, el mismo valor.
Entonces, preventa 4.500, sí lo descontó y bajamos. Ahí tenemos evento, mismo valor, preventa lo descontó, evento 20. Ejercicio 6. Dice, se pide cobrar un monto definido en las celdas E47 y E48 según corresponda. Si es convenio, el valor es 80 y sin convenio es 120. Por lo tanto, ¿qué es lo que le decimos a Excel? Si, abre paréntesis, la celda B48 es igual a, miren aquí lo que voy a hacer, convenio, ¿cierto? F4, punto y coma, en ese caso, 80. F4. ¿Sí? De lo contrario, 120. F4. Cierre paréntesis. De nuevo. Le voy a decir, si B48 es igual a convenio, seleccioné la celda que está en B47, la fijé con valor absoluto para poder copiarla hacia abajo sin problemas. En ese caso, si esos son iguales, si eso es verdadero, el valor es 80. De lo contrario, el valor es 120. Por lo tanto, copiamos hacia abajo y vemos que sin convenio 120, 120, convenio 80, sin convenio 120. Ahí. El valor contenido en la celda B48, que es la forma de pago, convenio, sin convenio, selecciono la celda B48 y le digo si B48 es igual a B47 y lo fijo con valor absoluto, que es la celda donde dice convenio. Si esas dos son iguales, entonces que coloque el valor 80, que es el valor que está en E47. Si no es verdadero eso, seleccioné la celda que tiene el valor 120, que es la celda E48. Para todos esos valores fijé valor absoluto porque esos valores no se mueven. Por lo tanto, Enter y de ahí copiar hacia abajo y tengo expresada la función. Sigo hacia abajo. Después dice crear una función que muestre la siguiente información. Bono, si la cantidad de personas que desempeñan el cargo son más de 2. De caso contrario, se debe leer sin bono. ¿Cómo sería la prueba lógica? Vamos construyendo la función. Le decimos si, abre paréntesis, ¿qué es lo que necesitamos? Si la cantidad de personas que se desempeñan en el cargo son más de 2, le corresponde un bono. De lo contrario, sin bono. Se supone que tenemos que ser mayor a 2, ¿cierto? Son más de 2, por lo tanto, podría ser quizás, ahí les ayudo, contar.sí, exactamente, contar.sí, abre paréntesis, ahí sí. Contar, ¿cierto? F4, le estoy diciendo, por favor, cuenta si en el rango B57 y el criterio es S. Ese es el rango, pues ahí tengo que ver si efectivamente cuento eso, va a ser mayor a 2. ¿Podrá ser o no? Si contar punto sí de B57 es mayor a 2, entonces bono, ¿cierto? De lo contrario, sin bono. Vamos si es cierto. Nos debería dar asistente sin bono. Perfecto. Cajero, ¿cierto? Bono, ahí tienen bonos. Si colocamos secretaria, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijimos a Excel? Le dijimos que sí, al contar puntos sí en los valores que están en el rango B57 al B60, considerando el criterio como criterio el valor contenido en B57 es mayor a 2, o sea que al contarlos es mayor a 2, en ese caso le corresponde bono. De lo contrario, sin bono. ¿Se entiende, no? La lógica.
Porque abajo, sí, lo que pasa es que originalmente, ¿cómo estaba esto? Esto decía, ¿qué es lo que decía? Ya se me olvidó. Cajero. Cajero, asistente y cajero. ¿Cierto? Ah, cajero. Entonces, cuando yo le coloco cajero, y hay 3 cajeros, pues son más de 2, fíjate que lo que le dije fue que contara si es que dentro de ese rango, en el fondo se repite más de una vez el cajero. Pues, ese contar tiene que ser mayor a 2. Por lo tanto, va a funcionar si yo acá, por ejemplo, duplico al asistente, fíjense que todos se quedan sin bono, porque no es más que 2 ninguno de los valores. Al contar cada uno de los valores, no es mayor a 2 en ningún caso. Pero si yo agrego al asistente, los asistentes se quedan con el bono y los cajeros no. ¿Sí? Ya. Perfecto. Bien, se entiende que ahí estamos con esta función sí anidada. Ahora tenemos la función con anidaciones que, la verdad, la única diferencia es que voy a poder agregar varias pruebas lógicas. También puedo utilizar el sí punto conjunto, pero vamos a probar con el sí anidado primero. ¿Cómo trabaja esto? Voy a colocar, acá me voy a cambiar a la otra hoja al tiro para que eso les quede a ustedes. Dice, el mismo ejercicio, solo que dice que es difícil para Excel, fácil para cualquier cosa distinto de Excel, y si no existe un valor en la columna A, la celda debe quedar vacía. Por lo tanto, aquí ya tenemos más de 2 variables, es decir, 2 posibilidades. Por lo tanto, si es verdadero o falso, no nos sirve, porque tenemos que agregar otra condición. Por lo tanto, ¿qué le vamos a decir? Voy a agrandar un poco. Le voy a decir, si, abre paréntesis, la primera opción es que, para este caso, si esa celda es igual, comillas, a Excel, cierre comillas, entonces vamos a colocar que eso es muy difícil. ¿Ya? Punto y coma. ¿Qué es lo que debería venir acá en una función normal? La opción falsa, ¿cierto? Pero le debería dar o que es distinto, que la opción era, la otra es sencillo, ¿no? Y la celda quede vacía. Por lo tanto, le tengo que decir si A4 es igual a Excel difícil, si, punto y coma, y aquí vuelvo a abrir otra función lógica. Si esa celda es igual a nada, entonces nada se escribe así cuando quiero dejar en blanco. De lo contrario, ¿cierto? Es sencillo, parece que era, ¿no? Fácil, fácil. ¿Cuántas variables tenemos? Dos paréntesis, ahí está, fácil. ¿Ya? Entonces, repito, si A4 es igual a Excel, entonces difícil. En vez de colocar la opción falsa, vuelvo a abrir otra opción, otra función sí, y le digo si A4 es igual a, o está en blanco, dejarla en blanco. De lo contrario, es fácil. Otra opción, exactamente. ¿Ya? Copiamos acá y claro, acá fácil, fácil, todo fácil, pero si coloco nada, me aparece nada. En la simple, si yo acá colocaba nada, me seguía apareciendo sencillo, porque es distinto a Excel. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Entonces acá para agregarle otra opción, que era en blanco, tuve que trabajar con una anidación. Es decir, tengo el primer sí hasta el valor verdadero, y después cuando eventualmente debiese colocar el falso, vuelvo a colocar otra función sí. Y así sucesivamente
y la última opción siempre es la falsa. Ahora, ojo que, por ejemplo, cuando son valores, tienen que colocar siempre de manera tal que si, por ejemplo, colocan nota y colocan la primera nota 100 menor a 7 y le dan el resultado para eso, todas las notas son menores a 7, por lo tanto no van a poder darle referencia hacia 6, hacia 5, tienen que empezar al revés, del número más chico al número más grande. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante. Ya, va quedando más o menos claro, ¿cierto? Bien. Vamos ahora con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice casado para el código 1, soltero para el código 2. En caso de otro valor se debe indicar código inválido. Si no existe un valor en la columna A, la celda debe quedar vacía. Miren, aquí ya tenemos varias. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿qué es lo primero que puede ocurrir? Que la celda esté vacía. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar sí, abre paréntesis. Si esa celda es igual a nada, entonces nada. Punto y coma. En vez de colocar el valor falso, vuelvo a abrir una función sí, digo sí, esa celda es igual a 1, a 1, punto y coma, en ese caso es casado, no, soltero, casado. Casado era. Ya, volvemos de nuevo. Casado 1, soltero 2, código inválido lo demás. Ya, entonces tenemos ahí, le voy a colocar nada. Si es igual a nada, entonces nada, punto y coma. Si abre paréntesis, eso es igual a 1, entonces es casado. Y dale con punto y coma. Y ahora le digo, si abre paréntesis, eso es igual a 2, entonces soltero, punto y coma. Ahora la opción falsa. ¿Cuál sería? Muy bien. Código inválido. Ya, cierra paréntesis. ¿Cuántas opciones tenemos? ¿Cuántos sí? Hay tres, por lo tanto, uno, dos, tres. Enter. Casado, copiamos. Y ahí ahora, a diferencia del ejercicio anterior, si yo coloco ahí nada, pero si coloco 4, me dice código inválido, 5 inválido, 0 inválido. Se fijan que ahora ya responde netamente, quedó más rigurosa la función con relación a los valores que voy incorporando. Ya, sigamos. Esto aún no ha terminado. Dice, acá está lo que yo les decía. Se pide indicar, muy bueno si la nota se encuentra entre 6 y 7. Bueno para ramos entre 5 y 5,9. Suficiente para valores entre 4 y 4,9. Insuficiente para notas bajo 4. Si yo le pusiera como primera función, de no existir nota, la celda debe quedar vacía. Si ustedes se fijan, si yo colocara ahí la primera opción, que el valor contenido en la celda A19 fuese menor a 7, eso es verdadero. Todos los valores van a ser menores a 7, porque 7 es la nota máxima. Por lo tanto, solamente me daría muy bueno para todas las notas. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir a esta función, si abre paréntesis, yo siempre dejo el valor vacío primero. Por lo tanto, le digo, si eso es igual a nada, entonces nada. Punto y coma. Si abre paréntesis, y aquí comenzamos. Si eso es menor, porque es nota bajo 4, 4, no, es bajo 4. Tiene que empezar exactamente, porque si no, todas las notas son menores a 7. Si la coloco primero, eso es importante, que la función lógica llega hasta el primer verdadero. Es decir, que cuando el valor es falso, pasa al otro sí. Si es falso, pasa al otro sí. Y así se va hasta el final. Si yo coloco el primer valor verdadero, no va a seguir verificando para atrás.
Por lo tanto, si le coloco que la primera nota es menor a 7, todas las notas son menores a 7. Por lo tanto, todas van a decir muy bueno. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si A19 es menor a 4, porque nota bajo 4 dice, en ese caso, el valor es insuficiente. Insuficiente. Cierra paréntesis. Después, aquí, en vez de colocar el valor falso, le voy a decir si, abre paréntesis, la prueba lógica, si el valor contenido en A19, ¿cierto? Dice para los valores que están entre 4 y 4,9. Entonces, lo que debo colocar ahí es si es menor a 5. ¿Cierto? Menor a 5, agarra los valores desde 4,9 hasta 4 porque el otro es desde los 4 hacia abajo. Por lo tanto, menores que 5, en ese caso, la celda debe decir suficiente. Cierra comillas. Punto y coma. Ahora, eso, de 5 a 5,9. Entonces, por lo tanto, otro sí, abre paréntesis. Ahí está, de 5 a 5,9. Ese valor es menor a 6, ¿sí? En ese caso, sería y pam, 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 bueno, voy a poner bueno, ¿ya? Punto y coma. Y aquí podría darle por deferencia, ¿cierto? El valor falso que sería muy bueno. Y si ponemos un 8 acá, ese es el problema. Que si ponemos un 8, un 9, si colocamos 0, insuficiente, ¿ya? Ahora lo que podríamos hacer ahí es, ¿cierto? En vez de colocar muy bueno, vamos a colocar, si abre paréntesis, ese valor es menor a 7, menor o igual a 7. En ese caso sería muy bueno, muy bueno. Y aquí el valor falso, valor o nota errónea o código, nota inválida. Nota inválida. Y hay que otro paréntesis, correcto. 5 paréntesis. Entonces ahora sí quedó, si coloco 0, me va a decir 0 insuficiente, ya no hay problema. Pero de acá ahora 8, nota inválida. ¿Ya? Insuficiente, 2 insuficiente, 3 insuficiente, 4 insuficiente, o sea, 4 suficiente, 5 bueno, 6 muy bueno, 7 excelente. Ya. Ahí está. Ahí está la función que quedó sencillita. Hagamos el ejercicio número 4. Dice, se pide crear una función que muestre la siguiente información. Tramo A para las ventas inferiores a 1.000.000, tramo B para las ventas entre 1.000.000 y 10 millones, y tramo C para las ventas superiores a 10 millones. Por lo tanto, vamos a decir si, abre paréntesis, ese valor es menos 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recuerden que cuando coloquen números dentro de una función, no deben colocarlo ni con signo peso, ni con puntos, solamente el número sin formato, ya como ahí aparece. B29 entonces es menor a 1.000.000, entonces va a corresponder que eso es del tramo A, tramo A, ¿ya? Punto y coma. Ahora dice, para las ventas entre 1.000.000 y 10 millones, es decir, sí, abre paréntesis, eso es menor a 10 millones.
2, 3, 1, 2, 3. En ese caso, el tramo sería tramo B. Punto y coma. Y para las ventas superiores serían tramo C. Por lo tanto, aquí vamos a colocar como valor falso tramo C. 1, 2. El signo igual, falta ahí. Ahí sí. Signo igual. Ahí no cambió, pero sí. Es inferior a 1.000.000, correcto. Después dice entre los 10 millones. Entre los 10 millones. Ya, entre los 10 lo considera, entonces está dentro. 10 menor o igual. Tramo C. De lo contrario, C. Ahí está. Ahí está la función escrita en. Oye, ya les voy a dejar el ejercicio 5 y 6 ahí para que ustedes lo vayan trabajando. La próxima clase voy a explicar la función I y la función O, que son muy sencillas en realidad, y en realidad la única dificultad que tienen es que reemplazan a la prueba lógica. Es decir, la función I y la función O se transforman en la prueba lógica dentro de una función sí, porque lo único que hace la función I y la función O es devolver el valor verdadero si es que se cumplen todos los criterios en el caso de la función I, o verdadero si es que alguno por lo menos se cumple en la función O. Y eso da verdadero, por lo tanto, reemplaza la prueba lógica. Ya, muy bien entonces. Quedamos hasta acá hoy día. Que estén muy bien.